capítulo número 14, versículo número 25, por favor. Lucas capítulo número 14, versículo 25. Y hermanos, recuerde siempre las instrucciones que se les da, hermanos, cuando estamos aquí en la iglesia. Ya las conoce. Por favor, hermanos, sugieres, ayúdenme por favor ahí atrás, ¿sí? Nadie tiene que estar entrando y saliendo, ni mucho menos. No es tiempo ya de ir al baño, no es tiempo de nada. Es tiempo ya de estar sentados para escuchar la palabra del Señor. Dice así, hermanos, en Lucas 14: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 hombres al que viene con él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, en esta tarde quiero enfatizar, hermanos, a usted lo que es ser un verdadero discípulo de Cristo. O en otras palabras, el alto costo de ser un discípulo de Cristo. Creo que la iglesia evangélica ha perdido el concepto de lo que es un discípulo de Cristo. Y hemos creído que ser un discípulo de Cristo es solamente venir a la iglesia ciertos días a la semana. Hemos creído que ser discípulo de Cristo es solamente venir a ciertas actividades o hacer ciertas cosas que un discípulo haría. Pero hermanos, el ser un discípulo de Cristo, pagarás un precio muy alto por serlo. Porque el estándar para ser un discípulo de Cristo, el estándar que el Señor dejó, o el requisito, hermanos, para ser un discípulo de Cristo, es un costo demasiado alto. Y muchos comienzan bien, pero muchos no acaban bien. Hermanos, en esta tarde quisiera que entendiéramos, hermanos, lo que significa o el alto costo de ser un discípulo de Él. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde. Mi Dios, te pido que tu Espíritu Santo esté conmigo en esta tarde, Señor, para predicar tu palabra. Mi Dios, ayúdanos a enfocar correctamente lo que es ser un verdadero discípulo tuyo. Ayúdanos a entender, a comprender que ser un discípulo tuyo no es solamente estar aquí en un domingo, sino que ser un discípulo tuyo, Padre, es más allá. Mi Dios, enfócanos correctamente. Quebranta nuestros corazones si es necesario que sean quebrantados. Llévanos al arrepentimiento, llévanos a la humillación. Llévanos al reconocimiento de que no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Padre Celestial, ni siquiera yo mismo, Señor, me considero pagar todo este alto costo. Ni siquiera yo mismo siento que he cubierto o he abarcado todo lo que se implica ser tu discípulo. Señor, enséñanos en esta tarde. Lleva cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Lleva cautivo todo pensamiento, toda idea. Quita de los hermanos sus corazones, de sus mentes, lo que los agobie, lo que les preocupe, para que podamos estar centrados y enfatizados en ti. Mi Dios, por favor, háblanos en esta tarde, en el nombre de Jesús.
Amén. Cuando hablamos, hermanos, de lo que es un discípulo de Cristo, muchos tenemos, hermanos, un corto y limitado concepto de lo que es ser un discípulo bíblico. Hemos aprendido, hemos creído, hemos vivido con la creencia de que discípulo es todo aquel que porta una Biblia, que se relaciona con una iglesia, que incluso llega a identificarse con alguna denominación. Pero la comprensión, hermanos, del discipulado que Cristo requiere está muy lejos de lo que realmente debería de ser en nuestras vidas. Hoy en día cualquier persona, cualquier creyente dice que es un discípulo de Cristo. Dicen que oran a Él, que van a una iglesia para escuchar de Él, que todos los días se encomiendan a Él. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente eso los hace discípulos? Uno de los teólogos alemanes más influyentes en el medio por el mundo, por la forma en la que él vivió, llamado Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán que luchó por seguir a Cristo en medio del gobierno nazi, fue el autor de uno de los más grandes libros en el siglo XX. Y él escribió que el primer llamado que experimenta todo cristiano es el llamado a abandonar todo aquello que lo liga con este mundo. En ese libro Dietrich escribe esta frase: cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga a él y muera. Bonhoeffer, hermanos, tituló de manera muy adecuada su libro en ese periodo de la era de los nazis, El costo del discipulado. Y hermanos, el discipulado bíblico, lo que implica ser un discípulo de Cristo, hermanos, nos va a llevar a tener que pagar un alto costo. No solamente se dice que somos discípulos de Cristo, no podemos ser discípulos de Cristo si no estamos dispuestos a pagar el alto costo que implica ser un discípulo de Cristo. Me temo más, hermanos, que muchos de nosotros, más que ser un discípulo, somos parte de las multitudes que lo seguían. Simpatizantes que iban a él para oírlo, por seguirlo, porque les gustaban los milagros, quizá les gustaba la manera en la que enseñaba, pero ninguno de ellos tenía el verdadero compromiso para estar con él. Por eso Jesús, al estar ahí viendo a las grandes multitudes, él voltea y les empieza a enseñar que para ser un discípulo de Cristo, que para venir a él se requiere que el discípulo aprenda a morir a sí mismo. Aprenda a venir a Cristo con un verdadero compromiso. Que aprenda a venir a Cristo con una vida realmente diferente, transformada, cambiada. Que esté dispuesto a dejar todo lo que sea necesario para seguirlo a Él. Que se sacrifique Él mismo para poner encima del trono de la vida de nosotros al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo quiere enfocar al creyente, quiere enfocar a las multitudes lo que realmente es un verdadero discípulo. Y hermanos amados, discípulo no te hace discípulo estar aquí sentado, no te hace discípulo tener una Biblia, no te hace discípulo tener una buena vestimenta, no te hace discípulo venir ciertos días a la semana. Eso no te hace discípulo, porque la gente aún seguía a Cristo, gente iba donde Él viajaba, la gente lo esperaba donde Él estaba. Hermanos, eso no identifica a un discípulo. Un discípulo, hermanos, debe de entender, debe de calcular el alto costo que tiene que pagar por servir a su maestro. Y hermanos, el costo de servir a Dios es un costo muy alto. Hermanos, ahora vamos a ver qué es lo que entendemos por un discípulo o qué es un discípulo. La palabra griega, hermanos, es matetes. Y esta palabra, hermanos, discípulo, nos enfatiza a alguien que es un aprendiz o un alumno. Ahora, hermanos, un discípulo no es el que nada más aprende de otro, sino que es alguien que es un partidario de aquel que lo ha instruido. Un partidario, hermanos, es alguien que sigue y que defiende una idea, que defiende una tendencia, que defiende un movimiento o que defiende a una persona. Hermanos, nosotros somos partidarios no de la iglesia bautista, no somos partidarios de una religión o de alguna denominación. Nosotros somos partidarios del mismo Señor. Hacemos su voluntad, vamos a su idea, vamos a su meta, seguimos su ejemplo, sus pisadas. Hermanos, nosotros al ser discípulos no nada más somos aprendices o alumnos, sino que estamos identificados con Él, estamos crucificados con Él, estamos unidos
unidos a Él. Su meta es la mía, su corazón es el mío, su visión es la mía, su gracia es la mía, sus victorias son las mías. Y un discípulo, hermanos, obedece a la voz de su maestro. Esa es la esencia de un discípulo. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo número 8, versículo número 31. Juan capítulo número 8, versículo 31. Mira lo que Jesús dijo, hermanos. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecieras en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué dice, hermanos? Mis discípulos. El Señor dice: si tú permaneces en mi palabra, si tú obedeces a mi palabra, si tú sigues mis caminos y mis pasos, ustedes verdaderamente van a ser mis discípulos. Mire Juan capítulo 15, versículo número 8. San Juan 15, verso 8. Mire lo que dice la palabra del Señor, Juan 15:8. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, que dice, hermanos, Él os los dé. Nosotros fuimos llamados discípulos de Cristo. Él nos llamó, Él nos escogió, Él nos amó primero. Hermanos, un discípulo de Cristo es aquel que cumple con la voluntad del Señor. Yo los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Un discípulo de Cristo obedece a la voz de su maestro. Jesucristo, hermanos, llama discípulos aquellos que estén dispuestos a ser transformados por Él en su interior. Aquellos que desean una naturaleza enteramente nueva, que está creada a su propia y santa semejanza. Él llama a discípulos aquellos que están dispuestos a cambiar la pecaminosidad que tienen por la santidad de Él. Cristo llama a discípulos aquellos que están dispuestos a morir con Él, a fin de ser resucitados con Él. Aquellos que están dispuestos a renunciar a la esclavitud de su pecado para acogerse al servicio de su justicia. Llama discípulos a aquellos que están dispuestos a dejar todo, a pagar cualquier precio por causa de su nombre. Esos son sus discípulos. Nada tiene que ver con simpatizantes, nada tiene que ver con religiosos, nada tiene que ver con personas que les agrada la religión. Son personas que están comprometidas con el Señor. Eso es un discípulo. Dietrich en su libro llama falso discípulo, le llama al falso discípulo como la gracia barata. Aquella gracia que se vende en el mercado como baratijas. Una gracia barata, aquella que se consigue en un lugar a un bajo costo y sin esfuerzo alguno. Y esa es la gracia, y ese es el evangelio, y ese es el discipulado que en la iglesia contemporánea se enseña. Algo que no tiene costo, que no requiere sacrificios, algo express, rápido, que no necesite yo hacer algo más allá de mis esfuerzos. Esa gracia barata sigue radicando en las iglesias contemporáneas. Y los creyentes piensan que ser discípulo son aquellos que solamente vienen y se escuchan. Pero hermanos, esa es una gracia barata, son baratijas que no requieren ningún precio, ningún alto precio. Hermanos, pero la gracia de alto costo, como el teólogo la llama, es el evangelio que debe de ser buscado, el don que debe pedirse, la puerta que un hombre debe golpear con insistencia. La gracia, hermanos, la verdadera gracia, la gracia de alto costo, está dispuesta a pagar cualquier precio que sea necesario porque sabe que vale la pena entregarlo. No importa, hermanos, lo que tenga que pagar, lo pagaré, lo haré. No importa el costo que sea, por amor de mi Señor lo haré todo. Hermanos, para llegar a ser un discípulo de Cristo, primero una persona tiene que ser creyente, tiene que ser convertido, tiene que ser salvo. Nadie de nosotros escogió ser discípulos, hermanos. Nosotros fuimos discípulos desde el momento en el que fuimos salvos.
Desde el momento en el que nosotros creímos a Cristo, desde el momento que depositamos nuestra fe en Cristo, desde el momento en el que nos rendimos a Cristo, desde ese momento fuimos llamados a ser sus discípulos, fuimos llamados a seguir su ejemplo, fuimos llamados a andar como Él anduvo, fuimos llamados a seguir sus pisadas, fuimos llamados a imitarle, fuimos creados en Cristo Jesús para que andemos en buenas obras, fuimos convertidos en la luz del mundo para que nuestra luz alumbre y glorifiquen al Padre. Desde el momento que yo creí en Cristo, fui hecho un discípulo. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 21. Primera de Pedro capítulo 2 versículo número 21. Primera de Pedro 2:21, dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nota la frase, pues para esto fuisteis llamados. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El discipulado significa adherir a la persona de Cristo y por lo tanto someterse a la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de la cruz. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Hermanos, si realmente somos discípulos de Cristo, deberíamos de comprender el alto costo que implica hacerlo. Y hermanos, si Cristo va a dejarle en claro a las multitudes que le seguían a venir en pos de Él, Cristo les enseñaría que Él demandaría de ellos, si realmente querían seguirlo, sacrificios, demandaría una entrega total, demandaría compromiso. Hermanos, ser discípulo de Cristo te va a costar todo. Te va a costar todo, pero hermanos, benditos los que pierden su vida por causa de Cristo, porque estos la hallarán. Vamos a ver, hermanos, en primer lugar, mire Lucas capítulo 14, versículo 25. Vamos a analizar el pasaje, hermanos, que vamos a estudiar en esta tarde. Mire lo que dice Lucas capítulo 14, versículo número 25. Pongamos mucha atención ahí. Dice, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo. Hermanos, en primer lugar, Cristo no buscó seguidores, Cristo buscó verdaderos discípulos. Hermanos, vemos en este pasaje que grandes multitudes venían a Él. Hermano, nota que el texto no dice que vino una gran multitud, dice grandes en plural, grandes multitudes. No sabemos exactamente cuántas personas lo estaban siguiendo, no sabemos exactamente la cantidad ni el grupo de personas que lo seguían, pero hermanos, al escuchar la palabra griega grandes multitudes, estamos viendo, hermanos, que eran grupos grandes de personas, diferentes grupos que sabían que Jesús estaba en una región y se acercaban, hermanos, para escucharlo, para andar con Él. Quizá este grupo de personas lo seguían por su predicación, algunos por los milagros que hacía, por lo que podía darles, algunos curiosos quizá, otros espectadores. Pero estas grandes multitudes, hermanos, muchos de ellas no tenían verdaderamente un compromiso sincero hacia Él. Quizá muchos de estos grupos se acercaban para pedir algo. Quizá muchos de estos grupos, como vemos más adelante en los evangelios, se acercaban y Cristo dijo: ustedes me buscan a mí porque yo les doy de comer. Ustedes vienen a mí por lo que yo les puedo dar. Y gente, hermanos, se acercaba a Cristo con intenciones de beneficio. Y quizá también entre esas multitudes había a lo mejor algún grupo pequeño que tenía realmente el deseo de seguirle, de aprender de Él, de caminar con Él. Pero hermanos, mire, estas multitudes no tenían un compromiso con Cristo, porque no dudo, hermanos, que gente de estas multitudes estuvieron ese día ante Poncio Pilato gritando: crucifícale, crucifícale. Hermanos, ¿dónde estaban estas multitudes cuando Jesús fue entregado a Pilato? ¿Dónde estaban cuando el Señor había resucitado? ¿Dónde estaban cuando Él delegó la gran comisión? ¿Dónde estaban estas multitudes cuando Cristo fue arrestado? Hermanos, ¿dónde estaban cuando Cristo estaba cargando la cruz? Yo te voy a decir dónde estaban. Estaban escupiéndole, estaban burlándose, estaban diciendo: Señor, crucifícalo, entrégalo a la muerte, que muera ese hombre, es reo de muerte. Hermanos, mucha gente en este mundo sigue a Jesús, pero no con los motivos correctos. Muchas multitudes en nuestra ciudad
hablan y conocen y se jactan de conocer a Cristo, dicen que lo conocen, dicen que son salvos, y gente me dice cuando predicamos el evangelio: no, yo lo sigo, no, yo me encomiendo a Él todos los días, no, yo creo en Él, no, yo voy a una iglesia. Pero no han entendido lo que es el verdadero costo de ser un discipulado, porque en vez de salir a trabajar para la obra del reino de los cielos, están en su casa perdiendo el tiempo. No han entendido el costo. No han entendido lo que es ser un discípulo de Cristo. Aman más sus cuerpos y sus vientres que la obra de Dios. No han entendido el costo. Aman más a su padre, a su madre, a su mujer y sus hijos más que al Señor. No han entendido el costo. Servir a Cristo es un costo muy alto, pero es el trabajo más bendecido sobre la faz de la tierra. Cristo ve las multitudes y ve, hermanos, mira, Él es omnisciente. Y a Dios no lo podemos engañar. Él sabía por qué razón esas multitudes lo seguían. Cristo no fue como los fariseos querían ser, personas que trajeran grande influencia y grandes multitudes detrás de ellos. Cristo no buscó lo que muchos pastores buscan: llenar templos de grandes multitudes para que lo sigan. Cristo quería verdaderos discípulos. Y el reino de los cielos requiere verdaderos discípulos. Y si entre los 12 hubo un traidor que no entendió lo que era ser un verdadero discípulo, no dudo que en una iglesia haya más de un traidor que no entiendan, no comprendan lo que implica ser un verdadero discípulo de Cristo. Ahora, el objetivo de Cristo, hermanos, nunca fue tener grandes cantidades de gente que lo siguieran. Cristo nunca buscó tener simpatizantes hacia Él. El interés de Cristo, hermanos, era tener discípulos que estuvieran comprometidos, que entendieran el alto costo que demandaría hacerlo. Cristo, hermanos, nunca adaptó su mensaje a las preferencias de la mayoría, sino que siempre declaró sin rodeos el alto precio del discipulado. Cristo siempre enseñó sus demandas. Cristo siempre, es más, hermanos, hasta con sus mensajes, Cristo siempre terminaba desalentando a los tibios de corazón. Cristo siempre les terminaba enseñando cosas como: el que no come mi sangre y bebe mi carne no puede ver el reino de los cielos. Y la gente decía: dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Y se empezaron a ir. Cristo no buscaba simpatizantes. Cristo no busca templos llenos de gente que vayan y adoren a un Jesús que no conocen. Cristo busca verdaderos discípulos que estén dispuestos a pagar todo, que estén dispuestos a darlo todo. No solamente sus bienes, no solamente sus hijos, no solamente su familia, su propia vida. Él busca discípulos que estén dispuestos a darlo todo. Hoy en día no hay discípulos que estén dispuestos a darlo todo. Hay miembros que quieren que Él les dé todo. Parecería que Cristo quería ahuyentar a la gente con mensajes como este, pero la realidad, hermanos, es que Cristo buscaba discípulos, no simpatizantes. ¿Qué es usted? ¿Usted es un discípulo o es un simpatizante? Mira, hermanos queridos de la iglesia, y quiero tratar de aplicarlo lo más que pueda a esta iglesia. Pero muchos de nosotros nos hemos convertido en meros religiosos, como cuando ibas a misa: vamos el domingo en la mañana y toda la semana no me vuelvo a aparecer para nada. Y yo dudo que muchos, no generalizo, pero yo dudo que la mayoría en su vida semanal ni siquiera están haciendo algo para la obra de Cristo. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Nos hemos ambientado tanto a nuestra comodidad, a la casita, a la camita, a la comida, a los viajes, a las visitas, a las vacaciones, y no es tan mal. Pero, hermanos, tenemos que entender algo: somos discípulos de Cristo y hay una obra y un trabajo que hacer. Y Cristo jamás se ambientó a vivir en este mundo. Es más, Él dijo: mi reino no es de este mundo. Yo no soy de este mundo, ustedes tampoco. Hermanos, ser discípulo de Cristo demanda un sacrificio, demanda una entrega, demanda un compromiso. Y no me he topado colegios bíblicos, seminarios, un montón de jóvenes, un montón de personas que entran en su primer año y nunca terminan, porque nunca entendieron el alto costo de ser un verdadero discípulo. ¿Cuál es el problema de nuestros tiempos? Nuestro cristianismo, hermanos, perdóneme si le va a ofender, nuestro cristianismo es una gracia barata. Todo lo queremos en el mercado a un buen precio, sin que nos cueste mucho. Todo queremos pagar
todo queremos regalado, todo queremos dado, todo queremos que nos lo financien, todos queremos que nos den las cosas. Nadie quiere pagar un costo, nadie quiere pagar un precio, nadie quiere sacrificar su vida, nadie quiere asolearse, nadie quiere cansarse, nadie quiere salir a hacer algo para la obra de Dios, nadie quiere trabajar, nadie se quiere involucrar. Todos estamos actuando como las multitudes, solo vamos con Él, solo lo seguimos donde Él va, solo vamos de vez en cuando, pero no hay compromiso, no hay interés, no hay entendimiento, no sé ni qué rayo soy. Ya no sé si soy simpatizante o soy discípulo, yo nomás vengo a la iglesia. Nuestro cristianismo moderno se encuentra en una gracia barata. Y no solamente hablo de esta iglesia, hablo de iglesias en generales. Hay una gracia barata en muchas iglesias. No hemos entendido lo que es el verdadero discipulado de Cristo. Y si no hemos entendido lo que es un discipulado bíblico, ¿cómo pretendemos discipular a gente que apenas llega a Cristo? ¿Con qué mentalidad lo vamos a enseñar? Si los que somos los maestros o los salvos por la gracia no hemos entendido lo que es ser un verdadero discípulo, ¿qué le vamos a enseñar a la gente que apenas va llegando a Cristo? ¿A hacer qué? Hermanos, en nuestros tiempos hay demasiados simpatizantes, hay demasiados seguidores, hay demasiados porristas religiosos, hay demasiados que alegan ser discípulos de Cristo, pero solo pertenecen al grupo de las grandes multitudes. Solo pertenecen a ese grupo. Sus vidas están tan alejadas de lo que el Maestro quiere que hagamos. Sus vidas son tan distantes de la obra del Señor. Sus testimonios son tan alejados, tan lejos de lo que debe de ser nuestra vida. Y como se los decía en la escuela dominical, no puedo enfatizar una verdad que yo no estoy viviendo, porque la verdad carece de valor. Un discípulo de Cristo no solo dice que es un discípulo de Cristo, vive como un discípulo de Cristo. Cristo se da cuenta de estas multitudes. Ve el versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Esta traducción dice dándose la vuelta les dijo. Hermanos, Cristo en su omnisciencia se ha dado cuenta de algo. No voltea solo por hacerlo. Él sabe, Él conoce cuáles son las intenciones de las multitudes. Y Él quiere, hermanos, enfatizar lo que se necesita para realmente seguirlo. Vea la frase, versículo 26. Si alguno viene a mí. Hermanos, Cristo enfatiza claramente este acto libre, voluntario de venir a Cristo. Cristo, hermanos, abre la puerta al pecador y le dice: ven, puedes venir, pecador. Las puertas están abiertas. Yo no te la voy a negar, no te la voy a cerrar. Cristo dice: si alguno viene a mí, puedes venir libremente, pero venir a Cristo, pero servir a Cristo, pero pastorear para Cristo, todo requiere requisitos, todo tiene un alto precio. Pablo dijo: si alguno anhela obispado, buena obra deseo, pero es necesario, hay requisitos. No solo de buenas intenciones se hacen las cosas. Sí, David quiso trasladar el arca, danzó, bailó, y sí, Señor, voy a llevar el arca, pero ese día Usa murió. Porque no solamente son buenas intenciones. Porque se requiere, hermanos, se requiere que el discípulo, que el seguidor, que el pastor, que el maestro, que el que trabaja en la obra de Dios entienda lo que es ser un discípulo. No solo son buenas intenciones, querido cristiano, no solamente es tu buena intención de estar aquí. Tu buena intención no sirve para nada. La Nueva Traducción Viviente dice: si quieres ser mi discípulo debes, en este pasaje, si alguno viene a mí. Y da un requisito interesante. Cristo le dice a ellos, los voltea a ver a todos los que le estaban siguiendo. Hermanos, yo me imagino más de 5,000 personas, más de eso fácil, hermano. Una multitudes gigantes. Y Él las ve a todas. Y Él les dice, volteando con esa mirada de esa seriedad, con esa sabiduría que Él tenía: si alguno viene a mí, si alguno quiere estar conmigo, si alguno me quiere seguir. Mire, hermano, siguiente lugar, lo que se requiere para ser un discípulo. Versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Llámale como quieras,
Cambia la escritura si quieres o moldéala a tu cabeza. La escritura dice: no puede ser mi discípulo. Y hermanos, el primer requisito, que lo que se requiere para ser un verdadero discípulo, en primer lugar, es que debemos aborrecer a aquellos que más amamos. Ahora, el término aborrecer en griego, hermanos, es la palabra miseo. Y esta palabra, según la concordancia Strong, lo define como detestar u odiar. Ahora, Cristo está enseñando que debemos de odiar a papá, a mamá, a mujer, hermanos, hermanas, aún nuestra propia vida. Hermanos, si esto fuera así, sería contradictorio. En Éxodo dice que debemos honrar a nuestros padres. En los evangelios dice que debemos amar a nuestros enemigos y que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿a qué se refiere Cristo cuando dice que debemos de aborrecer a aquellos que más amamos? Hermanos, Cristo aquí está utilizando, hermanos, una figura literaria llamada hipérbole. La hipérbole, hermanos, en una figura, como figura literaria, es la exageración de una idea. Cristo, hermanos, lo que Cristo quiere llamar la atención, esta hipérbole se utiliza, hermanos, para dar un énfasis más grande a ese pensamiento. Entonces Cristo quiere llamar la atención a los que están ahí, diciéndoles que uno de los costos que se tienen que pagar por ser un discípulo es que hay que aborrecer a nuestros padres. Está exagerando. Realmente no está hablando en sentido literal de odiar a papá y a mamá, sería contradictorio. Para interpretar mejor este pasaje, hermanos, la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Vamos a Mateo capítulo 10, verso 37, un pasaje paralelo a este. Ponga un separador ahí a Lucas. Vamos a ver qué quiso decir Cristo cuando dice que debemos aborrecer a nuestros seres amados. Mire lo que dice Mateo 10, 37. Mateo 10, 37. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Ahí está el pasaje paralelo. Lo que Cristo está diciendo, hermanos, es el que ama más a padre o madre, hermano, hermana, hijos o aún su propia vida más que a mí, no es digno de mí. La palabra aborrecer, hermanos, se refiere a un amor menor, amar menos. Jesús dice que el que ama más a su papá, el que ama más a su mamá, el que ama más a su esposa, el que ama más a sus hijos, el que ama más a sus familiares, el que ama más aún su propia vida, no es digno, no merece ser llamado discípulo. No está hablando de un odiar, está hablando de que quien debe de tener la prioridad en mi vida es Él. Quien debe de tener la preeminencia, la alta prioridad en mi vida es Él. Mire Colosenses capítulo número 1, versículo 18. Primer requisito de ser discípulo de Cristo es que yo debo de amar más al Señor que a mis seres amados. Mire lo que dice Colosenses capítulo número 1, verso 18. ¿Estamos ahí, hermanos? Colosenses capítulo 1, verso 18. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo Él sea el primero, para que en todo Él sea el primer rango de importancia, para que en todo Él sea el número uno. Él es la cabeza de todo. Hermanos, es que el discípulo entienda que el señorío de Cristo es más alto que cualquier persona en este mundo. Que Cristo es más importante en el orden de prioridad en mi vida que aún mi propia esposa, mis propios hijos, mis propios padres. Ahora, muchos confunden el amor al Señor con el amor al ministerio. El Señor no dice el que ama más su ministerio, dice el que ama a padre o madre más que a mí. Hermanos, aunque el ministerio es parte de nuestro servicio al Señor, hermanos, Dios me llama a amar más a Él que a mi esposa, que a mi hijo, que a mis padres. Aún debo amarlo a Él más que aún a mi propia vida.
Y cuando yo amo a Dios más que mis padres, más que mis hijos, más que mi esposo, yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios aunque todos ellos se opongan. Eso es lo que Cristo está enseñando. Es que mi esposo no me deja venir a la iglesia. Es que mi trabajo me impide ir a la iglesia. Es que mis hijos no me dejan estar en la iglesia. Es que yo no puedo hacer esto para Dios porque tengo esto como primero. Es que mi mamá, mi papá. Señor le dijo a Jacobo, le dijo a Juan, le dijo a Pedro: dejen todo, síganme. Y ellos dejaron a su padre, la barca, y vámonos. Lo siguieron. Esos son un verdadero discípulo. Papá, mamá, yo te amo con todo mi corazón, pero Él es primero. Él es primero. Hermanos, a los 18 años yo tuve que abandonar mi casa. Él es primero. Es el primero en tu vida. ¿Quién es primero en tu vida? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? ¿Tu trabajo? ¿Quién es primero en tu vida? No porque yo trabaje en la iglesia, en este ministerio, quiere decir que el Señor está siendo primero. A veces le puedo dar más prioridad a esto que a mi relación con Jesús. Yo me puedo dedicar toda mi vida a estar en la iglesia, encerrado como cucaracha de iglesia. Pero si yo no amo más a Jesús que aún al ministerio, hermanos, entonces yo no estoy amando al correcto. Porque aún esto puede convertirse en un trabajo que me lleve a querer desviarme de mi actividad principal, mi relación con Cristo. ¿Y cuántos pastores no están más entregados en las actividades de la iglesia que su comunión con el Señor? Confunden. Pero si realmente nosotros amamos al Señor, queridos hermanos, haríamos lo que sea que Él nos pidiera, aunque los demás se opusieran, aunque los demás no estuvieran de acuerdo, aunque los demás me criticaran, me lastimaran, me dijeran: te quito la herencia, no me importa. Él es mejor, Él es superior. Hermanos amados, ¿usted ama a Cristo más que a sus propios hijos? Yo me hice esa pregunta para examinarme a mí mismo. Yo cada vez que veo a mis hijos, hermanos, sobre todo al recién nacido, me derrito completamente. Y no hay cosa que yo no hiciera por ellos dos. No hay sacrificio que yo hiciera por ellos dos. Pero Él es primero. Él es primero. Misioneros de la antigüedad tuvieron que escoger entre la vida de sus hijos o negar a Jesús. Gloria a Dios por los que escogieron a Jesús. Esos son discípulos. Él es primero. Pastor Rocha contaba en una conferencia de misiones. La semana pasada estábamos aquí en la iglesia, el hermano José y yo, y estaba escuchando yo la conferencia misionera, y el pastor Rocha estaba contando la historia de un misionero que se llama Steve Volante. Él es misionero en África. Él, hermanos, tuvo su primera esposa, se fueron a África y su esposa murió de malaria. El hermano Steve Volante, después de años pues, de viudez, se casa con otra mujer para llevarla al mismo lugar, a la África. Dice Pastor Rocha que él estaba comiendo con ellos allí en esa reunión, en esa casa, y que lo que vio en esa casa, dice que él bajó la cuchara y él dejó de comer, él ya no pudo comer. Steve Volante estaba conviviendo con sus ex suegros, los esposos, los papás de la viuda, pero también ellos estaban conviviendo con la esposa nueva de él, y dice que la estaban tratando como si fuera su propia hija. Dice que él bajó la cuchara, él no pudo dejar de comer, y le preguntó al papá de la difunta: ¿cómo le hace a usted? Cualquier papá le diría a ese hombre: por tu culpa mi hija murió de malaria en ese campo en África. Por tu culpa yo ya perdí a mi hija y ahora tú te casas con otra y ahora tú tienes otra. Cualquiera podía decirlo. Dice: pero yo veo en usted que usted está tratando a esa mujer como si esa mujer fuera su propia hija. ¿Por qué? Y que el hermano le dijo: porque yo aprendí que la obra de Dios es más importante que mis propios hijos. Porque yo entendí que mi hija hizo todo lo que tenía que hacer para servir a la obra de Cristo. Y si ella murió en el campo misionero sirviendo al Señor, yo estoy contento. Eso es ser un discípulo de Cristo. Eso es aprender
aún a perder tu propia vida para servir al Señor. Nosotros hemos extrañado a nuestros padres como usted no tiene una idea. Mi esposa y yo hemos llorado lo que usted no tiene una idea. Usted no sabe ver a mis hijos crecer sin sus abuelos. Yo a veces veo a Lea con la hermana Tina, veo a Cande con su nieta, veo a la hermana Irma con su nieto Damián y a algunos de ustedes con sus nietos. Y yo veo que mis hijos nunca van a tener eso, de tener a sus abuelos cerca, verlos crecer, más que por un aparato. Pero el que ama a padre o madre más que a él no es digno de él. Y nosotros escogimos a Cristo que a nuestros padres. Aún yo he escogido a Cristo antes que a mi esposa. Y claro, hermanos, que tengo temor un día de perderla, si Él me la quisiera quitar. Pero Él es primero. Él es primero. Y así debería ser nuestra vida, hermanos. A veces nuestros papás los tenemos en un pedestal y dejamos de servir a Cristo porque nuestros padres nos demandan muchas cosas. Hermano, Él es primero. Él es primero. A veces es que mis hijos me necesitan, es que mis hijos, y siempre ponemos pretextos para no venir, para no estar echándole ganas. Él es primero, hermanos. Y si tú no eres capaz de amar a Jesús más que tus padres, ahora Cristo no está diciendo que no ames a tus papás, ni a tu esposa, ni a tus hijos. Él está diciendo que en amor Él debe de ser el que tenga la máxima cantidad de amor en tu vida. Y que cuando tú amas más a Cristo que a ellos, ¿qué no harías por Cristo? Yo te dije ahorita, ¿qué no haría yo por mis hijos? Los amo. Amo a mi esposa, ¿qué no haría yo por ella? Soy capaz de dar mi propia vida por ella. Pero si yo puedo amar a mi esposa de esa manera, yo debo de amarlo más a Él. Yo debo ser dispuesto a dar mi propia vida por Él, si es necesario. Hermano, ¿qué está dispuesto usted a dar por Cristo? Muchos aman más a la suegra que a Cristo. Muchos aman más a la mamá que a Cristo. Muchos aman más a la abuela que a Cristo. Muchos aman más a sus hijos que a Cristo. 26 dice: no puede ser mi discípulo. Si tú sigues atado y tú te frenas de servir al Señor o de vivir para Él porque tu familia es más importante para ti, si tú estás resistiendo el llamado a servir a Dios en un país o en algún otro estado por amor a tu familia, Él es experto en quitar todo aquello que nos frene para servirlo. Él llevó a Jonás a cumplir su voluntad ahogándolo o metiéndole en la ballena, pero Jonás haría lo que Dios quisiera que él hiciera. Mi suegra siempre le dice a mi esposa: mira, hija, si tú te regresas por mí, el día que tú te regresas a Torreón, estoy segura que Él puede quitarme la vida para enseñarte. Por mí no se andan regresando. Mi mamá me lo ha dicho igual: por mí no te regreses. Hermanos, es feo crecer sin tu familia, pero Él es más importante que ellos. Mira el versículo 26. Debemos aborrecer a nuestros seres amados. En segundo lugar, debemos aborrecernos a nosotros mismos. El que no aborrece a padre, madre, mujer, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice, hermanos? No puede ser mi discípulo. Hermanos, el Señor está diciendo que debemos amar más al Señor que aún de lo que nos amamos a nosotros. Para el discípulo de Cristo, hermano, nadie debe estar por encima de su corazón. Nadie debe estar por encima de tu lealtad. Nadie debe de estar por encima, hermanos, del Señor. Debemos estar dispuestos a renunciar aún a mi propia vida, hermanos. Y el amor propio es cuando nos preocupamos por nuestra vida. Hacemos lo que queremos hacer. Vamos a donde queremos ir. Buscamos lo que nos gusta y lo que no lo desechamos. Buscamos su nombre, buscamos reconocimiento. Nos enfocamos en mis metas, mis sueños. Pero hermanos, Cristo dice: si tú quieres ser mi discípulo, debes estar dispuesto a aborrecer tu vida para obedecerme. Y si tus sueños interrumpen lo que yo quiero hacer, ni modo con tus sueños. Yo soy más importante que tus sueños. Si no, no puedes ser mi discípulo. La pregunta es: ¿amamos más a Jesús que nuestra propia vida? ¿Estamos dispuestos a renunciar a lo que mi alma desea con tantas ganas por Cristo?
Estamos dispuestos, queridos matrimonios, a dejar nuestra ciudad y nuestra comodidad para salir a un lugar desértico, para salir a buscar a un grupo de personas indígenas que no conocen la palabra de Dios. Estamos dispuestos a hacer tal sacrificio por amor a Cristo. ¿Estás dispuesto a llevar a tu hijo a un lugar donde quizá va a ser expuesto a los peligros más grandes? ¿Estás dispuesto, hermanos, a separarte de tus sueños, de tus metas, de tus logros para servir a Cristo? Mira, hermanos, si no estamos ni dispuestos, si no estamos ni dispuestos a venir a un triste culto en las mañanas, si no estoy dispuesto a levantarme temprano para llegar a la iglesia, mucho menos estaría dispuesto ante un tribunal a entregar mi vida para servir al Señor. No estaría dispuesto. Y no estamos dispuestos a levantarnos una hora a salir a compartir el evangelio en la semana. Mucho menos estarías dispuesto ante un grupo de testigos a decir: yo prefiero a Cristo antes que mi vida, mátame si quieres. Menos estaríamos dispuestos. Porque este es un evangelio de papel, esta es una gracia de papel, esta es una gracia miserable la que nosotros vivimos. No hemos conocido la verdadera gracia, no hemos conocido el verdadero discipulado. Si no somos capaces ni siquiera de renunciar a un trabajo que me está impidiendo hacer la obra de Dios, mucho menos seré capaz de entregar mi propia vida por Cristo. Mira lo que dice Mateo capítulo número 10. Mateo capítulo número 10, versículo 39. Mateo 10, 39. Mateo 10, 39. Si estamos ahí, hermanos. Mire lo que dice la palabra del Señor: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Todos queremos reconocimiento, queremos fama, queremos logros, pero hermanos, dice el Señor: el que pierde su vida en este mundo lo hace por causa de mí, Él la va a encontrar. Él tendrá un valor especial. Él es mi discípulo, hermanos. Cuando los discípulos de Cristo entendieron el llamado de la gran comisión, ellos estuvieron dispuestos a predicar en azotes, en cárcel, dijo Pablo, en azotes, en cárceles, en tribulaciones, en naufragios, en desvelo, en hambres, llevando siempre en todas partes la muerte de Jesús en mi cuerpo. Aborrecer mi propia vida es tener lo demás por basura para ganarlo a Él, para ser fiel a Él, para entregarme a Él. Mire lo que dice, mire Pablo, Filipenses capítulo número 3, por favor. Pablo, Filipenses capítulo número 3, versículo número 8. Hermanos, Pablo dice: yo tengo de qué jactarme, yo tengo con qué defenderme y decir que soy alguien en la vida, pero a todo he renunciado. Mira lo que dice versículo número 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Ve esa frase: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, Pablo dice: todo lo pasado y aún lo que me reste de vida para mí es basura, para mí es un desecho. Nada es comparado con la excelencia del conocimiento del Hijo de Dios. Para mí nada tiene más valor que seguirlo a Él, que obedecerlo a Él. Mira, Pablo dice: por amor del cual lo he perdido todo. El que me ama más, el que ama su vida más que a mí, no es digno de mí. Pablo dice: yo dejé todo eso por amor a Él. Hermanos, Cristo dice que para ser su discípulo tienes que renunciar, aborrecer a tus seres amados y aún a tu propia vida, aún a tus sueños. Yo tenía planes, hermanos, propósitos, proyectos de vida muy grandes, pero todo eso lo tuve por basura. Yo no soy el mejor ejemplo para usted, pero cuando entendemos, cuando conocemos a Cristo personalmente en tu vida,
eres capaz de renunciar a eso y más por causa de Él. No me diga usted que usted ama a Cristo si usted no es capaz de renunciar a lo que tiene por Él. No me diga, no grite amén cuando decimos que si seríamos capaces de defender a Cristo en un tribunal, en un magistrado. No diga amén, porque si no es capaz ni de renunciar a su propio programa cochino de televisión, no sería capaz de renunciar ni aún a su propia vida. Si no es usted capaz de renunciar a su flojera y a su pereza, usted no sería capaz de renunciar aún a su propia vida. No seamos incoherentes, hermanos, en nuestras palabras. No digamos algo que no estamos dispuestos a cumplir. Mire lo que dice Lucas 14, versículo 27. ¿Cuál es otra característica de ser un discípulo de Cristo? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo. La cruz, hermanos, cuando Jesús emplea la palabra cruz, Él está empleando el método de muerte más vergonzosa, una exposición pública de dolor y tortura, expuesta para vergüenza ante todas las multitudes del mayor castigo que existía en la historia del Imperio Romano, la crucifixión. Y Cristo dice, ahora la crucifixión era llevar, que alguien por la fuerza llevara su cruz. Cristo dice, el que no lleva su cruz voluntariamente y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo Cristo con esto? El que no se niega a sí mismo, el que no muere a sí mismo, el que no renuncia a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Hermanos amados, se trata de una muerte, no de una muerte física, que también va implícita. Aún también deberíamos estar dispuestos a morir físicamente por la causa de Cristo. Cristo dice que debemos de renunciar a nuestra propia carnalidad, que debemos de matar todos los días nuestra carne, porque si no lo hacemos, entonces no podemos ser sus discípulos. ¿Y sabe qué, querido cristiano? Estamos tan llenos de nosotros mismos. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es. Pablo decía, mi vida es de Él. Y si vivo para Cristo, y si muero para Cristo, sea que viva, sea que muera, de Él soy. Hermano, negarse a uno mismo es estar solamente consciente de Cristo y no más del yo. Es verlo únicamente a Él, ver que Él va adelante, que no hay más camino, no hay camino más difícil para nosotros, hermanos. Una vez más, todo lo que la autonegación puede expresar es esto: Él guía el camino y yo lo debo de seguir de cerca. Él me dice, crucifícate conmigo, yo me crucifico con Él. Yo me clavo a la madera con Él. Yo renuncio a mí mismo, renuncio a mi carne por Él. Hermanos, eso es ser un discípulo, estar dispuesto aún a colgarme todos los días por amor a Él. Si está aquí, hermanos, gracias, hermano. Pero muchos de nosotros no queremos colgarnos, no queremos ser vituperados en la calle, no queremos ser vistos agarrando mi cruz. No, queremos fama, queremos que la gente nos mire, queremos que la gente me valore y vea cuán grande soy, cuán mejor soy. No, hermanos, hay que tomar todos los días la cruz. Todos los días debo de negarme a mí mismo. Todos los días debo renunciar a mis planes. Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Todos los días debo de estar en esa cruz clavado, mostrando día a día que mi cuerpo, mi alma, mi mente le pertenecen únicamente a Él. Mis pensamientos son de Él. Cada día muero a mis deseos, lo dejo que Él tome el control de mí todos los días. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y eso es lo que un cristiano tiene que entender para ser su discípulo, que ya no vivo yo. ¿Por qué entonces jugamos con el pecado? ¿Por qué entonces jugamos con el mundo? ¿Por qué seguimos comportándonos de la misma manera? No hemos crucificado nuestra carne. No hemos crucificado nuestras pasiones, nuestros deseos. Seguimos amando este cochino mundo. No hemos enterrado el mundo, lo seguimos desempolvando y lo seguimos sacando y sacando y sacando.
Hay que tomar la cruz todos los días. Ahora, hermanos, tercer lugar, tú quieres seguir a Cristo, tienes que calcular el costo. Tú nunca vas, hermanos, o no sé si alguien lo haga, sería imprudente ir a una tienda de un supermercado a comprar mandado y empezar a agarrar toda la línea y echar cosas y echar sin calcular si tienes lo necesario para pagar. Se le llama un presupuesto. Nadie va a un centro comercial o algún lugar a comprar cosas, a sacar cosas, a meter cosas en una canasta si no sabe si tiene o no la manera de pagar ese dinero. Todos sabemos cuánto es nuestro límite para gastar. Cristo dice a estas multitudes: calcula si realmente tienes lo necesario para seguirme. Hermanos, por medio de dos ilustraciones, Cristo enseñó que el discipulado debe incluir una planificación, pero también es un sacrificio. Todo lo que nosotros vamos a hacer para el Señor va a requerir un sacrificio. Nada será gratis. Yo le digo siempre a los jóvenes: ¿quieres pastorado, mijo? Buena obra deseas, pero te va a costar. Y no estoy hablando de dinero, hermanos. Se paga un precio. Es bonito. Yo me senté en la banca como usted está. Yo un día fui miembro y dije: ay, qué fácil es ser pastor, nada más subirse y predicar los domingos. Qué fácil. Pero nadie sabe lo que está detrás del telón, el precio que se paga, hermano. A veces uno viene aquí llorando por dentro. Tú no tienes ganas de venir, no vienes. El pastor tiene que venir. Tú estás cansada, no vienes. Él tiene que estar aquí. Tu familia: ya me aburrí, vámonos a pasear, vámonos a la feria en vez de ir al culto en la tarde, porque tengo ganas de ir a la feria. Mis hijos tienen ganas de ir a la feria y estamos aquí. Hay que calcular el costo y ver si tienes lo necesario para poder ser un verdadero discípulo. ¿Con qué quiero llegar con esto? Y lo voy a volver a repetir sin ningún temor. Yo dudo que gente que está en esta iglesia, muchos de ustedes, mucha gente que está aquí, yo dudo que sean salvos, porque no han entendido el costo, porque no tienen lo necesario, porque han empezado una obra y ni siquiera revisaron si tienen lo necesario para acabarla. Empiezan bien, no acaban. ¿Cuánta gente ha pasado por esta iglesia en 13 años? Hace 13 años que la iglesia comenzó, pues yo estaba jugando todavía las canicas. Pero desde los 13 años que esta iglesia empezó, y los más viejos no me van a dejar mentir, los que tienen años aquí, que deberían de ser los más maduros, por cierto, pero los que tienen años en este lugar, se van a dar cuenta que mucha gente pasó por aquí, empezando bien, diciéndole al pastor: haré lo que sea, voy a servir en esto, aquello. ¿Dónde están? Empezaron a edificar una torre, pero no checaron que ya no había material para acabarla. Ya no había presupuesto para pagarle a los empleados. Ya no tenían los recursos para poder terminarla y solamente se quedaron en obras a medias, porque no calcularon el costo del ser un verdadero discípulo, porque se aventaron a un ministerio que ni siquiera entendieron lo que implicaba servir a Cristo. Maestros han dejado botado ministerios así a la más, porque no calculan lo que van a hacer. Músicos, predicadores han entrado y salido porque no han calculado lo que se requiere para estar en este ministerio. El costo de ser un discípulo de Cristo es muy alto, hermanos. Y si le vas a entrar, calcula primero si tienes lo que se necesita para acabar. Eso es lo que Jesús está diciendo. Mire versículo número 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. No tengo tiempo ya para ver este texto, pero llega un hombre y le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Si me quieres seguir, anda, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces ven. ¿Qué hizo el joven? Se fue triste, no tenía lo necesario.
No tenía lo necesario para poder seguirle. Señor, te seguiré donde quiera que vayas, aún a la muerte. Pedro, me vas a negar 3 veces. Pero muchos abrimos la boca tan fácil. Ay, haré y esto y aquello. ¿Tienes lo que se necesita? Y no hablo de capacidad, no hablo de talentos, no hablo de que tengas talentos o títulos para hacer las cosas. Hablo de que tengas lo que se necesita: amar a Dios más que a ti mismo. Dios no usa talentosos, estudiados, preparados. Dios usa hombres conforme a su corazón, quienes harán todo lo que Él quiere. Él usó un hombre de sin letras y del vulgo como Pedro. Él puede usarme a mí. Él puede usarte a ti. No hablo de preparación académica, no hablo de preparación de capacidades o de talentos. Hablo de que calcules si realmente estás dispuesto a dar lo que sea por Él. Lo que nos sostiene los ministerios, hermano, no es lo que ganamos. Lo que sostiene al pastor en el ministerio no es porque la vida es muy fácil. Lo que sostiene un pastor en el ministerio es que ha sido llamado y sabe que fue llamado, y no hay llamamiento irrevocable. No hay para atrás, es una vocación, es un llamado especial, es algo que está en tus huesos, que no puedes dejar de hacerlo. ¿Tienes lo que se necesita? Jóvenes, señoritas, ¿tienes lo que se necesita? Hermanos, a mí me da tanta tristeza. Tantas personas que dicen: pastor, voy a hacer esto y aquello para el Señor. Hermano, ¿está seguro? Mire, es de aquí hasta que Cristo venga, aquí no hay salida. Sí, lo haré, pastor, mire, usted no sabe. Y luego, como dice el anuncio, 3 doritos después, ¿dónde están? Me dejaron la mezcla a medio, el cemento regado, el ladrillo a 2, 3 poner. Y dice el Señor: no sea que viendo los demás ese tipo de cosas se hace el hazmerreír, diciendo: mira, este hombre comenzó a edificar, no acabó. Mira, ese cristiano solamente es una emoción, su vida es pura emoción. Pastor, estoy dispuesto a dar mi vida por los jóvenes, y no son capaces ni siquiera de dar su propia vida para Cristo. Si no das tu propia vida al Señor, menos la vas a dar por los jóvenes. ¿Tienes lo que se necesita? ¿Tienes lo que se necesita? Mira el versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Vea qué diferencia. Viene un rey, él tiene 20,000 hombres, yo tengo 10,000 hombres, y él le dice: ¿qué contestaríamos, hermanos? Vámonos a la guerra, tomamos 10,000, se va a ganar con ánimo, con ímpetu. Nosotros sí podemos, vámonos aunque seamos menos, el Señor va conmigo. Ajá. Dice: ¿no sería mejor que dijera: ¿sabe qué? No puedo, mejor le envío una bandera de paz y digo: ¿sabes qué? Ahí muere. Ahora, hermanos, aquí te voy a aclarar algo. Muchos están en su mente pensando: bueno, pues entonces no le meto, no le entro. Si tú fuiste salvo, tú fuiste llamado a ser discípulo. Esto no es una elección. Esto no fue una elección. Si no puedes, si no tienes, pecador, lo que se necesita para la gracia de Dios, no puedes ser su discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ser discípulo de Cristo es un alto costo. ¿Estás pagando el costo necesario para servirle? Te digo la verdad, me falta mucho. Me falta mucho. Yo le he dicho al Señor muchas veces: mira, Señor, yo no soy ni el más listo ni el más guapo. Bueno, eso sí, ni el más listo, ni el más guapo, ni el más inteligente, ni el más capacitado. Mi edad es un limitante en muchas cosas. No tengo tanta experiencia. Pero una cosa sí quiero tener más que todas esas cosas. Quiero tener el corazón para que el día que tú me digas: aquí
te quiero, yo puedo decir siempre, inmediatamente, heme aquí. Cuando Samuel iba a ungir a los reyes, dijo: no, no mires a ese hombre, a mí no me interesa la estatura, no me interesa su grandeza, no me interesa su físico exterior, yo lo desecho. Yo quiero a un jovencito de 17 años, pastor de ovejas, que no tiene nada de experiencia en la guerra. Yo quiero a ese jovencito, porque ese jovencito es un hombre conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y cuando David se enfrenta al gigante, David tenía lo que se necesitaba. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Y sépase que Él te entregará en mis manos. Te voy a cortar la cabeza y la daré de comer a las aves de los cielos. Pero cuando Goliat lo vio, lo menospreció. Hermanos amados, no necesitamos ser ni los más sabios ni los más grandes, sino estar dispuestos a pagarlo todo. Estar dispuestos a perderlo todo. Hermano, ¿estás dispuesto a perder tu vida, tu trabajo, todo, para irte a una ranchería, a una sierra o a tu tierra donde tú vienes, para ir y dar tu vida al Señor en ese lugar? ¿Estás dispuesto? Pecador, ¿estás dispuesto a abandonar tu vida de pecado para venir a la gracia y decir: Señor, sálvame, necesito la vida eterna? Pero en el momento que uno fue salvo, somos sus discípulos. Puestos de pie, mire la conclusión, versículo 34. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, y el que tiene oídos para oír, oiga. Note esto: buena es la sal. La sal tiene propósitos para mantener, servía como desinfectante, como condimento, como nutriente, pero también a veces se mezclaba con el estiércol para preservarlo y usarlo como abono para la tierra. Cristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra, ustedes son mis discípulos, ustedes deben de ser los que vayan a sazonar la tierra. Pero miren lo que dice ahí: para aquellos que no saben, que no quieren, que no les interesa ser discípulos. Mas si la sal se hiciere insípida, cuando la sal pierde esa propiedad, ¿con qué va a ser sazonada? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. Discúlpame si lo que te voy a decir te va a ofender, pero voy a basar ese texto. Hay muchos discípulos que son inútiles, ni para la tierra, ni para el muladar. Inútil, 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 inútil. Y no porque no sepa hacer las cosas, sino porque no quiere. Porque no quiere pagar el precio. Porque no quiere salir a predicar. Porque no quiere salir a hacer la obra de Dios. Porque lo único que él quiere es su propia vida, su propia carrera, su propio renombre. No quiero, no quiero, no quiero. Hermanos, el ser discípulo de Cristo es un costo muy alto. Y solamente los verdaderos discípulos, póngame atención, solamente los verdaderos discípulos entrarán en el reino de los cielos. ¿Sí has pensado eso? Solo los discípulos verdaderos del Señor entrarán en el reino de los cielos. Entrarás al reino de los cielos. La salvación no es por obras, es por gracia, pero un verdadero discípulo todos los días carga su cruz y va en pos de él. ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Mira, muchos vienen a Cristo, al altar, ofrendan, diezman, vienen a llorarle, pero salen y nunca están dispuestos ni a dejar ni su propio pecado. Tienen programas ilícitos, tienen videos ilícitos, tienen una relación ilícita, tienen una vida doble y no la quieren dejar. Es que sí sé que está mal lo que tengo que hacer, pero Él me entiende.
Tú no puedes seguir a Cristo con ese pecado. Tú tienes que cargar tu cruz e ir en pos de Él. Pastor, es que tengo ganas. No me interesa. Señor, es que tengo deseos de, Señor, quiero mi carrera. Mira, estoy muy joven, quiero una carrera. Si no estás dispuesto a renunciar a tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Yo estaba entre quedarme a trabajar y quedarme a terminar una universidad, o entre venir aquí. Hay un alto costo, hermanos, que se paga. El hombre no lo recompensa, pero Él sí. El que pierde su vida por causa de mí, ese la hallará. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor.